Entré a trabajar a una morgue como velador, y la verdad fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero. No era algo que realmente quisiera hacer, pero el turno era tranquilo, bien pagado, y casi nadie lo quería. Eso debió ser la primera señal. Nadie quiere pasar la noche solo en una morgue. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Me dijeron que la mayor parte del tiempo no pasaba nada. Solo debía vigilar, asegurarme de que todo estuviera en orden y reportar cualquier cosa inusual. Nada complicado. La primera noche llegué unos minutos antes. El edificio estaba completamente en silencio. No era como el silencio de una oficina o una casa. Era un silencio distinto, más pesado, como si el lugar mismo estuviera conteniendo algo. El hombre del turno anterior me estaba esperando en la entrada. No parecía cansado, parecía ansioso por irse. Apenas cruzamos unas palabras. Me entregó las llaves, la radio, y luego sacó un papel doblado de su bolsillo. Me dijo que debía leerlo antes de que fuera medianoche. Le pregunté qué era. Me respondió que eran las reglas. Sonrió ligeramente, pero no fue una sonrisa normal. Fue el tipo de sonrisa que alguien hace cuando no quiere explicar algo. Antes de irse me dijo algo más. No rompas ninguna regla. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él y el sonido del seguro resonó en todo el pasillo. Me quedé solo, completamente solo. El aire estaba frío. El tipo de frío que no desaparece aunque no haya viento. Miré el papel en mis manos por unos segundos antes de abrirlo. Era una lista. No tenía encabezado. No tenía firma. Solo una serie de reglas numeradas. La primera decía: no entres a la sala de almacenamiento después de las 12 de la madrugada, a menos que sea absolutamente necesario. Fruncí el ceño. Era una regla extraña, pero supuse que tenía sentido. Tal vez era un protocolo. La segunda decía: si escuchas un golpe proveniente de uno de los compartimientos metálicos, no lo abras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me convencí de que era una broma, una forma de asustar al nuevo. Seguí leyendo. La tercera decía: si ves que uno de los compartimientos está abierto y estás seguro de que lo cerraste antes, sal de la sala inmediatamente y cierra la puerta sin mirar atrás. Tragué saliva. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un golpe metálico, proveniente del final del pasillo. Me quedé completamente inmóvil. El sonido había sido claro. No había forma de confundirlo. Era metálico, seco, como si algo hubiera golpeado desde dentro de uno de los compartimientos. Miré hacia el final del pasillo. La puerta de la sala de almacenamiento estaba cerrada, exactamente como la había visto cuando llegué. Nada se movía. Nada parecía fuera de lugar. Intenté convencerme de que era algo normal. Tal vez la estructura metálica se contraía por el frío. Tal vez era solo eso. Pero entonces recordé la segunda regla. Si escuchas un golpe proveniente de uno de los compartimientos metálicos, no lo abras. No decía que investigara. No decía que verificara. Decía que no lo abriera. Eso implicaba que alguien antes que yo sí lo había hecho. Aparté la mirada y traté de ignorarlo. Caminé hacia la pequeña oficina al final del pasillo. Desde ahí podía ver la puerta de la sala de almacenamiento. Me senté, dejando las llaves sobre el escritorio, sin dejar de mirar hacia el pasillo. El reloj en la pared marcaba las 11:37 de la noche. Todavía faltaba tiempo para la medianoche. El silencio regresó, pero ya no se sentía igual. Ahora estaba esperando que volviera a pasar. Pasaron varios minutos. Nada. Mi cuerpo empezó a relajarse lentamente, hasta que lo escuché otra vez, un golpe, esta vez más fuerte. No venía de las paredes, no venía del techo, venía claramente desde dentro de la sala de almacenamiento. Sentí como mi estómago se tensaba. Miré el papel otra vez buscando la siguiente regla. La cuarta decía: no entres a la sala de almacenamiento entre las 12 y las 3 de la madrugada bajo ninguna circunstancia. Miré el reloj otra vez. Las 11:59. Faltaban segundos. El segundero avanzó lentamente, hasta que finalmente llegó a las 12, y en el exacto momento en que marcó la medianoche, escuché algo arrastrarse al otro lado de la puerta. El sonido fue lento, pesado, como si algo se moviera con dificultad sobre el suelo metálico. No eran pasos normales, no era el sonido de algo cayendo. Era un arrastre constante, intencional. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mis ojos se quedaron fijos en la puerta al final del pasillo. La luz tenue apenas iluminaba la manija metálica. No se movía. Todo parecía quieto.
pero el sonido seguía ahí, arrastrándose dentro. Mi primer impulso fue levantarme, acercarme, confirmar que todo estaba bien. Era mi trabajo después de todo. Pero entonces recordé la regla. No entres a la sala de almacenamiento entre las 12 y las 3 de la madrugada bajo ninguna circunstancia. No había excepciones, no había explicaciones. Solo esa advertencia. Me obligué a permanecer sentado. Mis manos estaban tensas sobre el escritorio. Mi respiración era lenta, controlada, pero mi cuerpo estaba en alerta total. El sonido se detuvo. El silencio que quedó fue peor, porque ahora no sabía dónde estaba eso que se había movido. Pasaron unos segundos. Entonces escuché algo nuevo. Un golpe, pero esta vez no vino de dentro de la sala, vino de la puerta misma. Un impacto seco. Desde el otro lado, como si algo hubiera chocado contra ella. Mi corazón empezó a latir más rápido. El metal vibró levemente. Y entonces, la manija se movió, muy despacio. No completamente, solo lo suficiente para bajar unos milímetros. Me quedé congelado mirando. Sabía que nadie más estaba en el edificio. Yo mismo había cerrado la entrada principal. No había forma de que alguien estuviera ahí dentro. La manija dejó de moverse, pero no regresó a su posición original. Se quedó ligeramente abajo, como si algo del otro lado la estuviera sosteniendo. Fue entonces cuando recordé la siguiente regla. Si la manija de la puerta se mueve y tú no la tocaste, no te acerques. Eso significa que no está asegurada desde tu lado. No podía apartar la mirada de la manija. Seguía ligeramente abajo, como si algo del otro lado estuviera ejerciendo presión. No se movía, pero tampoco regresaba a su posición normal. Era como si algo la estuviera probando, esperando. Sentí el impulso de levantarme y asegurarla, de confirmar que estaba bien cerrada. Era un reflejo natural, pero no me moví, porque si esa regla existía, era por una razón. Pasaron varios segundos. Entonces la manija regresó lentamente a su lugar. El sonido metálico fue suave, pero no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Un golpe desde el interior. Más fuerte que los anteriores, tan fuerte que la puerta vibró levemente. Mi respiración se detuvo, y entonces recordé otra regla del papel. Si escuchas más de 3 golpes seguidos desde el interior, aléjate de la puerta inmediatamente. No esperes. No escuches. Aléjate. Me levanté lentamente de la silla, sin quitarle la mirada de encima. Di un paso hacia atrás, luego otro. El pasillo parecía más largo ahora, más oscuro. Entonces ocurrió. Un segundo golpe. Más fuerte, más desesperado. El metal crujió. Sentí como el miedo empezaba a convertirse en algo más profundo, algo instintivo, algo que me decía que no debía estar ahí. Y entonces llegó el tercer golpe, un impacto violento. La puerta se sacudió, y por un segundo, juraría que algo empujó desde el otro lado. El tercer golpe dejó el aire completamente inmóvil. No hubo un cuarto, no hubo más ruido. Solo ese silencio pesado que parecía llenar todo el pasillo. Mi cuerpo estaba paralizado, pero la regla había sido clara. Después de 3 golpes, debía alejarme. Así que lo hice. Retrocedí lentamente sin darle la espalda a la puerta. Cada paso se sentía torpe, como si el suelo no fuera completamente firme. Mis ojos seguían fijos en esa manija, esperando que volviera a moverse. Pero no lo hizo. Llegué hasta la oficina y entré sin hacer ruido. Desde ahí todavía podía ver el pasillo. La puerta seguía cerrada, inmóvil. Intenté respirar con normalidad, pero mi cuerpo no respondía. El silencio volvió a instalarse, pero ahora se sentía distinto, como si algo hubiera cambiado. Miré el papel otra vez. Mis manos temblaban ligeramente. La siguiente regla decía: si los golpes se detienen de repente, no regreses a la puerta, no importa cuánto tiempo pase. Eso significa que ya no está intentando salir. Eso significa que está esperando. Tragué saliva. ¿Esperando qué? Me obligué a quedarme en la oficina. El reloj marcaba las 12:17 de la madrugada. Todavía faltaban horas para que terminara mi turno. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada, hasta que escuché algo detrás de mí, un sonido suave, dentro de la oficina, como si algo hubiera rozado el suelo. Mi sangre se heló. Sabía perfectamente que yo había entrado solo, y que no había nada más ahí conmigo. Muy lentamente, levanté la vista hacia el reflejo oscuro del monitor apagado del escritorio, y por un segundo, no estaba solo. Mi cuerpo se quedó completamente rígido. No me atreví a voltear, no de inmediato. Mis ojos seguían fijos en el reflejo oscuro del monitor. Al principio pensé que era mi imaginación, que el miedo estaba distorsionando lo que veía.
Pero no, había algo más, una forma, de pie, detrás de mí. No podía distinguir detalles, solo una silueta más oscura que el resto de la habitación, inmóvil, demasiado cerca. Sentí el impulso de girarme, de confirmar que no era real. Pero entonces recordé la última regla del papel. Si ves a alguien dentro de la morgue después de la medianoche y sabes que estás solo, no interactúes, no hables, no te muevas, no voltees. Eso significa que no entró por la puerta. Eso significa que ya estaba aquí. Mi respiración era casi inexistente. Sentía el aire frío en la parte trasera de mi cuello. No había pasos, no había sonido, solo esa presencia. Pasaron segundos, tal vez minutos, hasta que lentamente el reflejo dejó de mostrarla. Ya no estaba. Esperé un poco más antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente volteé, no había nada detrás de mí. La oficina estaba vacía, el pasillo también. El resto de la noche no volvió a pasar nada. Pero antes de que terminara mi turno, volví a leer el papel una última vez. Había una regla que no recordaba haber visto antes. Si terminas tu turno y todo permanece cerrado, no significa que todo siga dentro. Salí de la morgue exactamente a las 7 de la mañana. Pero desde esa noche, a veces despierto con la sensación de que algo sigue observándome. Ahora quiero preguntarte algo. Si trabajaras completamente solo en una morgue y escucharas golpes desde dentro de uno de los compartimientos, ¿lo abrirías? Escríbelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias de terror psicológico y reglas extrañas, suscríbete y dale like al video, porque algunos trabajos no terminan cuando sales del edificio.